Hola, nosotros somos un grupo de estudiantes de la materia de inmunología de la Universidad Central del Este, el cual va a estar exponiendo el tema de respuestas humorales. Este grupo de estudiantes está compuesto por Jennifer, Oscairis, Chris Love, Adriana, Néstor y Crispy. Nosotros vamos a estar exponiendo varios temas. Pasa la dia, porfa. Entre ellos, los subtemas de este tema es la fase y tipo de respuestas inmunitarias humorales. Pasa. Bien, tenemos que tener en cuenta que los linfocitos B vírgenes expresan dos clases de anticuerpos unidos a la membrana. Estos son inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, que actúan como receptores para los antígenos. La actividad de los linfocitos B da lugar a la proliferación de células específicas frente al antígeno, que esto quiere decir que hay un aumento exponencial del número de estas células, lo que también se puede encontrar lo que se denomina la expansión clonal, y a su diferenciación en células plasmáticas, que secretan activamente lo que son anticuerpos, lo que hacen que sean células efectoras de la inmunidad humoral. Durante su diferenciación, algunos linfocitos B pueden empezar a producir anticuerpos de diferentes isotipos de cadenas pesadas, que median diversas funciones efectoras y se especializan en combatir contra distintos tipos de microbios. Este proceso se conoce como lo que es un cambio de isotipo de cadena pesada. La exposición repentina a un antígeno proteínico da lugar a lo que es una producción de anticuerpos con una afinidad creciente por este mismo antígeno. Este proceso se denomina maduración de la afinidad y lleva a la producción de anticuerpos con una mayor capacidad a unirse a este microbio y a la toxina y ser neutralizados. Los linfocitos B reconocen y son activados por una amplia variedad de antígenos con estructura química distinta. Estos incluyen lo que son las proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos y pequeñas sustancias químicas. Los antígenos proteínicos se procesan en las células presentadoras de antígeno y son reconocidos por los linfocitos T cooperadores. Las respuestas de anticuerpos frente a diferentes tipos se clasifican en dependiente o independiente de T, en función de la necesidad de la ayuda del linfocito T. Si la ayuda del linfocito T, los antígenos proteínicos desencadenan respuestas de anticuerpos débiles o incluso puede ser que no desempeñen ninguna. Por tanto, los antígenos proteínicos y las respuestas de anticuerpo frente a estos antígenos se denominan dependiente de T. Por otro lado, se encuentran lo que son los polisacáridos, los lípidos y otros antígenos no proteínicos que estimulan la producción de anticuerpos sin la participación de este linfocito T cooperador. Así se dice que estos antígenos no proteínicos y la respuesta de los anticuerpos frente a ellos pues son independientes de T. En la figura podemos encontrar una explicación de este suceso. En síntesis, podemos decir que los linfocitos B reconocen los antígenos y bajo la influencia del linfocito T cooperador y pues de otros estímulos se activan para proliferar, que es un aumento exponencial de la célula, lo que da lugar a una expansión clonal y a su diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Algunos de los linfocitos B activados sufren un cambio de isotipo de cadena pesada y la maduración de afinidad y de otros convienen a las células de memoria de vida larga e inmunoglobulina. Pasa. Siguiente diapositiva. Bien. Los diferentes tipos de linfocitos B se diferencian en subgrupos que responden de forma preferente a proteína o antígenos no proteínicos.
La mayoría de los linfocitos B se denominan linfocitos B foliculares porque residen en lo que son los folículos de los órganos linfáticos y pues estos circulan a través de ellos, así que produce una mayor parte de respuesta de anticuerpos con una afinidad alta, con cambio de clase y incluso dependiente de T frente a antígenos proteínicos. Los linfocitos B de la zona marginal, que es otro tipo, responden a los antígenos polisacáridos vinculados por la sangre, junto a los linfocitos B1 que expresan receptores para el antígeno con una diversidad limitada y pues esto produce sobre todo una respuesta de la inmunoglobulina M. Siguiente. Bien, muy buenas noches. Yo estaré dando continuación al segundo subtema, que se trata acerca de la estimulación de los linfocitos B por el antígeno. La respuesta inmunitaria humoral empieza cuando los linfocitos específicos frente al antígeno B, o sea, en el vaso, ya sea en los ganglios o los tejidos linfáticos mucosos, reconocen a los antígenos. Los linfocitos B específicos contra un antígeno usan sus receptores de inmunoglobulina G, unido a la membrana para reconocer directamente lo que es el antígeno, sin necesidad de procesarlo. Los linfocitos B son capaces de reconocer el antígeno nativo sin procesar. El reconocimiento del antígeno desencadena vía de transmisión de señales que inician la activación de lo que son los linfocitos B, al igual que ocurre con los linfocitos T. La activación de los linfocitos B también requiere señales, además del reconocimiento del antígeno, y muchas de estas segundas señales se producen durante las reacciones inmunitarias innata frente a lo que son los microbios. Aquí podemos observar que los linfocitos específicos actúan con el antígeno B en el vaso, los ganglios linfáticos y los tejidos linfáticos mucosos. Transmisión de señales inducida por lo que es el antígeno en los linfocitos B. La agrupación inducida por los antígenos receptores de inmunoglobulina de membrana desencadenan señales bioquímicas que son transducidas por moléculas de transmisión de señales asociadas a lo que es el receptor. El proceso de activación de los linfocitos B es en principio similar a lo que es la activación de los linfocitos T. En esta imagen podemos ver la traducción de la señal mediada por los receptores para el antígeno de los linfocitos B. El entrecruzamiento de los receptores de inmunoglobulina de los linfocitos B por el antígeno desencadenan señales bioquímicas que traducen la proteína de inmunoglobulina A y la de inmunoglobulina P, asociada a lo que es la inmunoglobulina. Estas señales inducen en un principio desfosforilación de tiroxina, la activación de varios intermediarios bioquímicos y enzimas, y la activación de factores de transcripción. Se observa proceso de transmisión de señales similares a lo que son los linfocitos T después del reconocimiento del antígeno. Obsérvese que para que la transmisión de la señal sea masiva, es preciso que se produzca lo que es el entrecruzamiento de al menos dos receptores de la inmunoglobulina por los antígenos, aunque en la ilustración que podemos ver en la diapositiva se muestra un solo receptor para simplificar el AP1, proteína activadora 1. La sinasa reguladora por las señales extracelular, el difosfato de guanoxina, el tristoflato de guanoxina y la estructura de la activación del receptor inmunitario basada en lo que es la tiroxina.
Ya sabiendo entramos a lo que es el papel de la proteína del complemento y de otras señales inmunitarias innatas en lo que es la activación del linfocitos B. Los linfocitos B expresan un receptor por una proteína del sistema del complemento que proporciona señales para lo que es la activación de la célula. Es un grupo de proteína plasmática que activan o que son activadas por los microbios y los anticuerpos unidos a los microbios y que actúan como mecanismos efectores de la defensa del huésped. En la imagen que podemos ver en nuestra derecha, podemos ver que el papel de la proteína del complemento de C3D es la activación del linfocito D. La activación del complemento por los microbios lleva a que se unan a ello un producto de excisión del complemento. El C3D, el linfocito B, reconoce simultáneamente lo que es el antígeno microbiano por el receptor de inmunoglobulina. Y el C3D, unido a lo que es el receptor CR2, está unido por un complejo de proteínas, ya sea la CD19 y la CD81. Implican en la producción de señales activadores a linfocitos B y receptores de linfocitos B. Esto es lo que quiere decir dicha imagen. Ya por último, no menos importante, vemos las consecuencias funcionales de la activación del linfocito B por el antígeno. La activación de linfocitos B por el antígeno inicia la proliferación y la diferenciación de lo que son las células y la prepara para interaccionar con los linfocitos T cooperadores. Si el antígeno es una proteína, hay que destacar esto. Si el antígeno es una proteína, entonces va a ocurrir dicha activación. La imagen, vemos la activación de los linfocitos B por el antígeno en lo que son los órganos linfáticos que había dicho al principio. El proceso de la proliferación es de los linfocitos B y de secreción de la inmunoglobulina M prepara lo que son los linfocitos B para activar a los linfocitos T cooperadores y responder a la ayuda de los linfocitos T, estimulando lo que es la migración de los linfocitos B hasta la zona rica en linfocitos T de los órganos linfáticos. En este cuadro podemos ver la respuesta a los linfocitos B del antígeno y el significado de dicha respuesta. Está la entrada en el ciclo celular mistosis, que el significado de este es expansión clonal. Está el aumento de la expresión de receptores para la citosina, que viene siendo el significado de la capacidad de responder a citosina producido por lo que son los linfocitos T cooperadores. Aparte, encontramos de penúltimo la salida de los folículos linfáticos, que aquí podemos ver la interacción con los linfocitos T cooperadores. Y por último, en este cuadro vemos la secreción de bajas cantidades de inmunoglobulina M. O sea, el significado de este es la fase temprana de la respuesta inmunitaria humoral. Bien. Buenas noches. Continuaremos con la función de los linfocitos T cooperadores en las respuestas inmunitarias humorales a los antígenos proteínicos. Siguiente. La activación y migración de los linfocitos T cooperadores. En esta imagen estamos viendo la interacción entre los linfocitos T y B, que consiste en que los linfocitos T cooperadores que han activado a las células dendríticas migran hacia la zona del linfocito B, o sea que se va a dirigir hacia esta zona y van a interaccionar con los linfocitos B estimulados por el antígeno en la zona o focos extrafoliculares y hasta llegar junto al centro germinales y que darán respuesta de anticuerpos más fuertes y eficaces. Me explico.
En esta imagen estamos viendo que hay dos tipos de células dendríticas y célula plasmática. Pues los linfocitos T cooperadores van a activar y se van como multiplicando linfocitos T efectores y entonces van a interaccionar junto al linfocito B, o sea que en esta fase van a tener una fase inicial, entonces ellos dos se van a juntar o se van a unir. Entonces, hasta llegar a la célula plasmática y que hasta llegar al foco extrafolicular, entonces para que ellos dos, los linfocitos B y los linfocitos T cooperadores, que son los CD4, llegan al centro germinales para que puedan dar respuesta de anticuerpos más fuertes y eficaces. Siguiente. Siguiente día. Los antígenos que estimulan a los linfocitos T CD4 cooperadores son proteínas que suelen derivar de microbios extracelulares interiorizados y se muestran unidos a moléculas de la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad CPH. En la CPA, en la zona rica en linfocito T. Los linfocitos T CD4 se diferencian en células efectoras capaces de producir varias citocinas. Tras la activación, los linfocitos T reducen la expresión del receptor para quimiosinas CCR7 que reconoce las quimiosinas producidas en las zonas del linfocito T y que se van a aumentar la expresión del receptor para quimiosina CXCR5, mientras al activarse los linfocitos B sufren los cambios opuestos con lo que se reduce la expresión de CXCR5 y que se aumenta la de CCR7. Bien, la presentación de antígenos por los linfocitos B a los linfocitos T cooperadores. En los linfocitos B específico contra un antígeno proteínico se unen a ese antígeno y lo interiorizan y procesan que van presentando a los péptidos unidos a moléculas de la clase 2 del complejo, del complejo principal de histocompatibilidad CPH a los linfocitos T cooperadores. O sea que en esta imagen estamos viendo que los linfocitos B van a presentarse con los linfocitos T CD4, pero tienen que pasar por procesos como antígeno proteínico microbiano, por la endocitosis del antígeno mediada por el receptor, por el complejo moléculas de la clase 2 del CPH péptido y por el procesamiento y presentación del antígeno hasta llegar al reconocimiento del antígeno del linfocito T. Siguiente, por favor. Mecanismo de activación de los linfocitos B mediado por el linfocito T. Pues los linfocitos T cooperadores que reconocen antígenos presentados por linfocito B expresan el ligando del CD40L y secretan citocinas que van activando a los linfocitos B específicos contra el antígeno. El CD40L expresado en los linfocitos T cooperadores activados se une al CD40 de los linfocitos B. La unión del CD40 a su ligando produce señales a los linfocitos B, pues el BCR es el receptor del linfocito B y el TCR es el receptor del linfocito T. Entonces, en esta imagen estamos viendo que el CD40L va expresando a los linfocitos T cooperadores
y cuando está activado, pues se va a unir al CD40 de los linfocitos B. Pero la unión del CD40 a su ligando produce señales de los linfocitos B. Y que los BCR es un receptor del linfocito B, el TCR es el receptor del linfocito T. ¿Es cuánto? Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Jean, como había dicho mi compañera anteriormente, y en este momento le estaré hablando sobre las reacciones extrafoliculares y en el centro germinal. ¿Pueden pasar la imagen, por favor? La interacción TB inicial que tiene lugar en el borde de los folículos linfáticos da lugar a producción de cantidades bajas de anticuerpos, que pueden ser de isotipos cambiados, pero son generalmente de afinidad baja. Siguiente. Los linfocitos B con mayor afinidad son los seleccionados al final de la reacción del centro germinal para diferenciarse en el linfocitos B de memoria y células plasmáticas de vida larga. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos el cambio de isotipo, clase de cadena pesada. En esto, los linfocitos T cooperadores estimulan a la descendencia de los linfocitos B que expresan inmunoglobulina M e inmunoglobulina T para que produzcan anticuerpos de diferentes isotipos, clase de cadenas pesadas. Diferentes isotipos de anticuerpos realizan diferentes funciones y por tanto el proceso cambio de isotipo amplía la capacidad funcional de las respuestas humorales. Por ejemplo, un mecanismo de defensa importante contra los estadios extracelulares de la mayoría de las bacterias de los virus es cubrirlo, o sea, optimizarlos con anticuerpos y provocar que los neutrófilos y los macrófagos los fagociten. Siguiente imagen, por favor. Esta imagen trata sobre la opsonización mediada por los anticuerpos y fagocitos de los microbios. En esta imagen podemos observar el cambio de isotipo, donde está la interleucina 4, los linfocitos T cooperadores provenientes de C40L, que son citotoxinas, y citotoxinas producidas en el tejido de la mucosa. Principales funciones efectoras de la IgM es la activación del complemento y las principales funciones efectoras de sus clases de IgG, IgG1 e IgG3 es la respuesta de fagocitación dependiente del receptor para el dominio F, de activación del complemento de inmunidad neonatal. Y las funciones efectoras de IgG es la inmunidad contra el mitos, desgranulación del mastocito y hipersensibilidad inmediata. Y por último tenemos las principales funciones efectoras de la IgA, que es la inmunidad mucosa transparente a través de IgA, a través del epitelio. Siguiente. Siguiente, por favor. Por último, pero no menos importante, tenemos la maduración de la afinidad. La maduración de la afinidad es el proceso por el cual la afinidad de los anticuerpos producidos en respuesta a un antígeno proteínico aumenta con la expresión prolongada o repartida al mismo. Debido a la maduración de la afinidad, la capacidad de los anticuerpos de unirse a un microbio o antígeno microbiano aumenta así la infección persistente o recurrente. Hasta aquí mi parte. Siguiente.
Muy buenas, mi nombre es Néstor Rodríguez y yo voy a estar hablando acerca de la regulación de las respuestas inmunitarias morales retroalimentadas por los anticuerpos. Una vez que los linfocitos B se han diferenciado en células secretoras de anticuerpos y células de memoria, una fracción de ellos sobreviven durante largos periodos de tiempo, pero la mayoría de los linfocitos B activados probablemente mueran por un proceso de muerte celular programada, o sea, por apoptosis. Esta pérdida gradual de linfocitos B activados contribuye a la declinación fisiológica de la respuesta inmunitaria humoral. Los linfocitos B también utilizan un mecanismo especial para finalizar la producción de anticuerpos. A medida que se produce el anticuerpo IgG, por ejemplo, esta se circula a través del cuerpo. El anticuerpo se supone que el antígeno que todavía está disponible en la sangre y en los tejidos y forma un inmunocomplejo. Los linfocitos B específicos contra el antígeno pueden unirse al antígeno que forma parte del inmunocomplejo a través de sus receptores IG. Al mismo tiempo, la cola de C del antígeno IgG unido, perdón, del anticuerpo IgG unido puede ser reconocido por un tipo especial de receptor para el dominio de F expresado en los linfocitos B. Esa fue la exposición de nuestro grupo. Espero y haya sido bastante claro. Y pasen buenas noches, tardes o días. Gracias.